Grabación y vamos a entonces a implementar un ejemplo muy parecido que de hecho va a ser esta ecuación diferencial que bueno, para los términos que tienen que ver con la parte espacial, los que son derivadas espaciales son términos de segundo orden, y tenemos otro término que es que tiene que ver con una derivada con respecto al tiempo, que nosotros lo conocemos como el término inestable, que es esta derivada de u con respecto al tiempo. Entonces, perdón, ya que estamos trabajando sobre dos coordenadas espaciales, vamos a tener que definir también un dominio sobre dos dimensiones. Y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos la práctica pasada, porque este dominio lo vamos a dejar que sea también un dominio cuadrado. Y vamos a hacer también que los intervalos o los saltos en X sean iguales que en los saltos en Y. Entonces delta X va a ser igual a delta Y. Primero lo que vamos a hacer aquí es tomar ciertos términos y después los vamos a discretizar. Entonces este término lo vamos a discretizar y este término también. De hecho, la clase anterior ya habíamos hecho o visto ese procedimiento. Y vamos a discretizar también este término que está acá. Entonces, aquí, bueno, en el primer término tenemos una derivada de u con respecto al tiempo. Y los otros dos términos también son derivadas de u, pero son derivadas con respecto a la parte espacial. Una derivada es una derivada de segundo orden con respecto a x y la otra es una derivada con respecto a y. Entonces, ahora cada punto, que bueno, más bien cada valor que yo obtenga va a estar definido con respecto a tres valores, que son las coordenadas x y el valor de tiempo sobre el cual estoy trabajando actualmente. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es decir o definir cómo vamos a discretizar la derivada de u con respecto al tiempo. Entonces, en ese primer paso vamos a usar un esquema, vamos a señalarlo por acá, de diferencia adelantada. Entonces, ese es el esquema que vamos a usar para discretizar este término que está aquí. Y los otros dos términos, como son derivadas de segundo orden, yo las voy a discretizar a través de un esquema de diferencia central. Entonces, aquí lo que se busca al momento de cambiar este término o discretizarlo es que se tomen determinados valores. En este caso, se va a tomar el siguiente valor en el tiempo, que sería n más 1, y se le va a restar el valor actual, y se va a dividir entre delta t. Bueno, un apunte aquí. Aquí solamente tomen en cuenta que este término n más 1 es un término desconocido. Entonces, este término yo, como no lo conozco, es el término que yo voy a despejar. ¿Por qué? Porque todos los demás términos sí los conozco. Entonces, esta es la manera para discretizar la parte de esta derivada, bueno, de esta ecuación más bien dicho. Y bueno, vamos a ver cómo discretizar los otros dos términos los vamos a discretizar de esta manera. Entonces, esto ya lo habíamos visto, nada más es como que a manera de recordatorio. Estos dos términos los cambié por estas dos expresiones que están acá sumándose. Y si se fijan, aquí voy a tener los mismos valores sobre el mismo paso de tiempo. ¿Por qué? Porque el índice n es absolutamente igual para todos. Lo que va a estar cambiando son los términos para la parte espacial. Entonces, por ejemplo, para la primera derivada, tengo el valor siguiente en x, que es este valor de aquí, el valor actual tanto en x como en y el valor anterior en y. Y bueno, para el otro caso tengo el valor siguiente en y, el valor en la coordenada actual y el valor anterior en y. Entonces, si recuerdan lo que vimos la clase pasada, hay cuatro valores que están, digamos, alimentando al cálculo. Incluso, bueno, 5 más bien, si consideramos a este término de aquí. Entonces, yo estoy utilizando 5 valores para calcular un solo valor en el instante de tiempo siguiente, que sería u
en i, j, pero en n más 1. Ese es el valor que yo quiero encontrar. Entonces, ahora vamos a combinar todas las ecuaciones. Entonces vamos a reemplazar cada término. Vamos a reemplazar este término por esto que está aquí. Y vamos a hacer lo mismo con los otros dos términos. Nos vamos a regresar a la ecuación original y vamos a hacer los reemplazos que correspondan. Entonces, si yo hago esas sustituciones, ya voy a tener aquí toda mi ecuación, pero reescrita en términos de diferencias finitas. Y aquí el único valor que no conozco sería este de aquí. Y como les comentaba hace rato, yo puedo decir, bueno, voy a checar cuáles son los valores que desconozco. Entonces, a ver, vamos a seleccionar esta herramienta. No sé por qué no me deja cambiar de color aquí. Ok, bueno, vamos a dejarla de este color. Entonces yo conozco este valor que está aquí, este valor que está aquí. Todos estos valores que tienen este superíndice n yo los conozco. Y bueno, también, obviamente también conozco delta t porque yo lo defino como usuario, conozco este valor y también conozco este valor que está por acá. ¿Podemos simplificar esta ecuación? Sí, podemos hacer la simplificación que les comentaba hace rato. Puedo considerar que tanto delta x como delta y son iguales. Entonces, si ese es el caso, en el que estos dos parámetros son iguales, la ecuación 4 se convertiría, en esta ecuación que está por acá. Entonces, aquí es todavía más claro que tengo 5 términos que yo voy a estar utilizando para mi cálculo. Entonces, todos estos 5 términos se están sumando, o bueno, restando en el caso del último término, y se están dividiendo entre este valor que es h al cuadrado. Entonces, esta h al cuadrado pues no es otra cosa más que esto que está aquí. Esta h es igual a delta x, que a su vez va a ser igual a delta y. Lo siguiente que tengo que hacer acá es un despeje. Entonces, voy a mover primero esta delta t hacia el otro lado. Si está dividiendo, la paso multiplicando y tengo este término delta t aquí. Ahora lo tengo como parte de este cociente. Entonces, este cociente yo lo voy a definir como alfa. Entonces, así lo vamos a manejar en el código, como si fuera alfa. Y tengo también este valor que está por aquí, que es este valor de aquí. Pero ¿de dónde sale? Bueno, sale de hacer el despeje, de completar el despeje. Sale de mover este término hacia el otro lado. Si estaba restando, entonces va a pasar sumando. Y esta expresión 5a es la que yo voy a definir dentro de Octave para empezar a hacer los cálculos para cada punto de mi dominio. Bueno, hasta acá no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Ok, ok, bueno. Vamos a ver cuáles son las instrucciones para poder hacer esta práctica. Bueno, aquí vamos a seleccionar un número de puntos para empezar a trabajar, no necesariamente con este que está aquí. Yo creo que vamos a empezar trabajando con 5 y después vamos a irlos modificando para que veamos cómo afecta esto a los tiempos de cálculo. ¿A qué me refiero? Me refiero al número de iteraciones que tome este programa para alcanzar un cierto nivel de error. Entonces, aquí tomen en cuenta lo siguiente, aquí ya estamos introduciendo una derivada temporal. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora cada iteración a cada iteración se le puede asignar un valor de tiempo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir unas condiciones iniciales, vamos a definir unas condiciones de frontera y vamos a ver hasta qué punto el proceso se vuelve estable. ¿Qué es esto de estabilidad? Bueno, que los valores que están en la rejilla en todo mi dominio no tengan una variación tan grande, que estén dentro de unos determinados límites que yo voy a definir como usuario. ¿Cómo le voy a hacer para poder alcanzar ese, digamos, estado estable? Lo que yo voy a hacer es definir un valor para el error. Bueno, aquí dice que es 1 por 10 a la menos 4.
Pero nosotros vamos a ir jugando con este valor para hacer lo que les comentaba hace rato, para ir verificando cómo se va alterando el número de iteraciones conforme yo voy cambiando todos estos parámetros. Entonces el objetivo va a ser que determinemos la solución una vez que ya se haya alcanzado este nivel del error. Y después vamos a ir jugando con algunas maneras de graficar la solución. Vamos a ver también cómo se puede hacer para seleccionar, por ejemplo, que Octave me grafique el resultado en una determinada iteración. Y bueno, el paso número 5 dice graficar la solución U en un octavo, un cuarto, un medio y al final del número total de iteraciones. 4 gráficas. Graficar también los valores iniciales de U para el dominio. Generar también una gráfica del error contra el número de iteraciones. Entonces aquí vamos a ver también cómo se va a comportar ese error con respecto a las iteraciones. Claro, obviamente dejando todos los parámetros anteriores fijos, ¿no? Lo que es el número de puntos y lo que es también pues el criterio de parada, que sería el nivel de error. Entonces, tomando en cuenta que estos dos parámetros van a estar fijos, vamos a ver cómo se comporta el número de iteraciones. Y bueno, cómo se comporta el error contra ese número de iteraciones. Ok, bueno, déjenme entonces. Vámonos para acá. Esta es la práctica 5. Bueno, vamos a hacerle como le hicimos en la práctica anterior. Vamos a trabajar sobre este código y ya nada más vamos a ir modificando sobre ciertos parámetros que vamos a requerir. Entonces vamos a guardar y vamos a guardarlo en el escritorio como práctica 5. Bueno, aquí el número de puntos lo voy a dejar también como 5. El tamaño del dominio lo vamos a dejar como 1. Recuerden que estamos trabajando sobre un dominio que va a ser cuadrado, entonces también los pasos en delta X y en delta Y van a ser iguales. Ese espaciamiento recuerden que yo lo defino a través de esta línea número 10. Entonces yo tomo el tamaño del dominio, que es 1, que sería la longitud de un lado del dominio, y lo divido entre n puntos menos 1. Bueno, ¿por qué le voy a hacer así? Déjenme, me paso para acá para... Bueno, vamos a suponer que este sea un dominio cuadrado, ¿no? Y vamos a dibujar los puntos. Entonces aquí yo estoy diciendo que el número de puntos va a ser de 5, tanto para X como para Y. Ups, vamos a cambiarle el tamaño aquí. Bueno, entonces aquí se supone que voy a tener 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya tengo estos 5 puntos sobre mi eje X. Y bueno, ¿por qué se le está restando este 1 para calcular ese espaciamiento? Porque si se fijan aquí, yo tengo 5 puntos, pero van a quedar 4 divisiones. Entonces vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4 divisiones. Por esa razón se hace esta operación de esta manera. A n puntos se le va a quitar 1 y después el tamaño del dominio se va a dividir entre esta operación que está aquí. Este paso de tiempo delta t vamos a dejarlo como 1 por 10 a la menos 4. De hecho, ese no lo vamos a modificar ahora. Y vamos a definir alfa. Entonces, habíamos quedado que esta alfa era delta t sobre h al cuadrado. Entonces aquí está delta t sobre h al cuadrado. Incluso, bueno, vamos a comentar temporalmente las demás líneas solo para ver cómo trabaja esta parte. Entonces aquí le voy a decir que sí, que cambia el directorio. Y bueno, aquí el valor de alfa es de 1.6 por 10 a la menos 3. Claro, este valor de alfa va a depender de dos cosas. Uno, de la delta de tiempo y va a depender también de h. Entonces, bueno, h ¿quién es? Otra vez, es el espaciamiento, tanto en x como en y.
Y vamos ahora a calcular el dominio. Entonces vamos a descomentar estas líneas. Control, bueno, si quieren descomentar líneas ya saben que las seleccionan y con Control Shift R las pueden descomentar. Bueno, vamos a comentar estas líneas. Nada más para recordar cómo trabajan estas líneas 15 y 16. Entonces vamos a ver qué hay dentro de estos vectores. Este vector para el dominio en X va desde 0 hasta 1. Entonces va 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. El otro vector va al revés. Va a empezar en 1 y va a acabar en 0. Entonces va así, va 0, perdón, a ver, ¿dónde está? Editor de variables. Va 1, 0.75 y así hasta llegar al 0. Entonces estos vectores a mí me van a servir para definir dos matrices. Una matriz que si recuerdan me va a dar la coordenada en X para cada punto y otra matriz me va a dar la coordenada en Y también para cada punto. Entonces yo voy a usar esas dos matrices que eran X mayúscula y Y mayúscula para poder generar una gráfica en dos dimensiones. Vamos a descomentar también esta parte de los valores iniciales. Pero bueno, aquí vamos a hacer un cambio. Control Shift R. Entonces lo vamos a definir como U para que no se preste a confusión. Entonces todas estas son U y esta también sería U. Bueno, me parece que esta línea no tiene nada que ver acá. Bueno, aquí lo que se está haciendo es decirle a Octave, ¿sabes qué? Inicialízame el último valor de la reja, de la rejilla en 0. Entonces recuerden que cuando hacemos esto, indirectamente le estamos indicando a Octave el tamaño de la matriz y también estamos diciéndole, ¿sabes qué? Los demás valores inicialízalos en 0. Y la línea 20 es para decirle, bueno, a ver, toma la primera línea, que es este 1, y todas las columnas, toma todas las columnas y coloca ese valor de esa línea, colócala en 1, de ese renglón. Entonces, otra vez, esta primera coordenada es el renglón y la segunda coordenada es la columna. Aquí lo que yo estoy diciendo es, en el primer renglón, en todas las columnas, asigna un valor de 1. Mismo caso para este vector, bueno, esta matriz, perdón, que es U-nuevo. Entonces, al momento de invocar esos valores o de verificar esos valores en esta variable, se van a dar cuenta que todos estos valores de la parte superior son 1. ¿Para qué? Bueno, porque necesito unas condiciones de frontera. Las condiciones de frontera van a ser igual que en la simulación anterior. Todo lo que es la parte superior de mi dominio se va a quedar con un valor de 1 y el resto de las fronteras va a tener un valor de U igual a 0. Y vamos a definir también, vamos a descomentar esta línea, formato, eliminar comentario. Entonces, la magnitud del error la vamos a dejar como 1, pero es un valor inicial, recuerden que eso se vuelve a calcular. Es solo para que entre la primera vez al ciclo y pueda ejecutar cuando menos una vez el cálculo. ¿Por qué? Porque dentro del cálculo se hace también la estimación del error. Se calcula también el error y en base a ese valor del error se vuelve a hacer esta comparativa aquí, en esta línea 34, para decidir si se continúa ejecutando el ciclo o no. Las iteraciones ya saben que las iniciamos en 0, entonces esto inicia en 0 y vamos a definir otro valor aquí que lo vamos a poner como testigo para el error. Entonces aquí vamos a ir almacenando, en realidad bueno, más adelante se va a convertir en un vector. Entonces aquí vamos a ir almacenando los valores del error con respecto a las iteraciones para poder graficarlo más adelante. Bueno, hasta acá no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda.
Ok. Bueno, vamos a descomentar aquí hasta este ciclo while. Entonces, Control Shift R. Primero se tiene que poner la condición para que se siga ejecutando este ciclo. Entonces, la condición es que la magnitud del error sea mayor al error requerido. Entonces, cuando menos la primera vez, si se fijan, el error requerido es de 1 por 10 a la menos 1. Entonces, ese valor se va a colocar aquí, en esta línea 34. La magnitud del error la primera vez es 1, pero bueno, es el valor inicial. Recuerden que se recalcula más adelante. Entonces, como la condición se sigue cumpliendo, como la magnitud del error es más grande que este error requerido, entonces va a correr el ciclo. Cuando la condición se vuelva falsa, entonces este ciclo se va a terminar. Y bueno, después de esta línea 34 siguen estos dos ciclos for, que recuerden que van desde 2 hasta n puntos menos 1. En este caso, en este ejemplo en particular, como estoy trabajando con 5 puntos, el cálculo va a ir desde 2 hasta 4. Y mismo caso para este segundo ciclo for. Va a irse desde 2 hasta 4. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es decir, bueno, voy a calcular el nuevo valor para u. Entonces aquí, bueno, voy a cambiarle este nombre a esta variable porque ya no es y, es u. Entonces esta de aquí también va a ser u, esta también, este de aquí también, este también, y este valor también, y también este de aquí. Esta línea 37 no es otra cosa más que lo que teníamos acá en esta ecuación 5a. Es esta la ecuación que yo estoy programando en esta línea del código. Y bueno, recuerden que yo ya definí previamente quién es alfa, entonces aquí ya directamente lo puse como alfa, que multiplica todos estos valores que se están sumando, bueno, excepto el último que está restando. Y lo que voy a hacer aquí es que ahora voy a construir un vector entre comillas, y ahorita les voy a comentar por qué. Entonces déjenme, me paso para acá. A ver, vamos a deshacer. Ok. Bueno, fíjense bien qué es lo que va a pasar aquí, porque yo estoy añadiendo una línea de código que en las otras prácticas yo no había utilizado. Al menos yo no había usado nunca esta manera de almacenar valores. ¿Por qué? Porque ahora a mí me interesa almacenar cada una de estas matrices que yo voy calculando con respecto al tiempo. ¿Cómo vamos a trabajar aquí? Bueno, vamos a trabajar de la siguiente manera. Entonces, a ver, ¿dónde está? Ok. Bueno, aquí vamos a trabajar de la siguiente manera. Imagínense que estamos parados en la primera iteración. Entonces, en la primera iteración yo voy a hacer todos los cálculos para el dominio, todos los cálculos para los valores de u. Y se van a almacenar en un arreglo.
Nada más que este arreglo tiene algo chistoso entre comillas, porque este es un vector hecho de matrices. ¿Cómo va a estar eso? Bueno, cada uno de estos, imagínense que cada uno de estos cuadrados representa una matriz. Entonces, en la siguiente matriz yo calcularía lo que es n más 1. Entonces vamos a ponerlo por aquí. N más 1. Y la siguiente sería n más 2. Y así me seguiría haciendo los cálculos. Entonces, en realidad, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Ah, todo este va a ser mi arreglo. Entonces, hay una manera de acceder a cada elemento del arreglo. Lo primero que tengo que decir es cómo acceder o a qué rebanada acceder. Imagínense como si este fuera una bolsa de pan de esas que compran en el supermercado, ¿no? Una bolsa de pan integral. Entonces, cada rebanada les va a representar esta matriz, que esta matriz, bueno, corresponde al cálculo en cada instante de tiempo. Entonces, si yo una vez que acabo de calcular esta n, se va a almacenar en ese arreglo. Igual cuando calculo esta n más 1 se va a almacenar en ese arreglo. Igual cuando calculo esta n2, n más 2 se va a almacenar en este arreglo. Entonces, si yo quiero acceder a un elemento cualquiera, como por ejemplo este, tengo que especificar tres índices. El primer índice que tengo que escoger es decirle en cuál de estas rebanadas está el valor que estoy buscando. Entonces, bueno, está en la rebanada n, que bueno, puede ser 1, 2, 3 o lo que sea, ¿no? Lo segundo que hay que especificar es la coordenada en x y después la coordenada en y. Por esa razón estoy utilizando tres índices aquí al momento de almacenar sobre este arreglo. Entonces, este es un arreglo tridimensional. Este es un vector, pero en lugar de estar formado de escalares, está formado de matrices, donde cada una de esas matrices va a almacenar los valores para mi dominio en un determinado instante de tiempo. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque me interesa inspeccionar cómo fueron evolucionando todos estos valores con respecto al tiempo, para que yo más adelante lo tenga almacenado. Entonces yo, como tengo esos valores almacenados, más adelante los puedo llamar y puedo generar una gráfica, por ejemplo, en una determinada iteración. Entonces, bueno, aquí lo que se está haciendo es, en la línea 37 hacemos el cálculo y en la línea 38 hacemos una asignación. Entonces, aquí lo que voy a hacer es decir, bueno, vamos a asignar este valor que está en esta matriz, este valor lo vamos a asignar aquí, en esta posición. El primer índice me indica sobre qué rebanada voy a estar almacenando, que es lo que les estaba explicando por acá. Sobre cuál de estas voy a almacenar. Cuando entro yo a la primera iteración, lo que va a hacer es lo siguiente: como el valor de iteraciones es igual a 0, para poder almacenar yo necesito incrementarlo en 1. ¿Por qué razón? Porque recuerden que ni MATLAB ni Octave trabajan con un índice 0. Siempre empiezan con el índice igual a 1. Entonces aquí, cuando entre a este ciclo for, a estos dos ciclos for, lo que va a hacer es incrementar estas iteraciones en 1. Solamente lo va a incrementar, no lo va a almacenar en ningún lugar. Entonces aquí este índice la primera vez sería 1. 1, desde 1 hasta n puntos para la parte en x y que tome también desde 1 hasta n puntos para la parte y. Que en realidad lo que estamos haciendo aquí es decirle para todos los renglones y para todas las columnas. Acomoda esta matriz de un nuevo en el lugar donde le corresponde en este arreglo que está por acá. Bueno, ¿de qué depende también el número de rebanadas o de matrices que yo vaya a obtener en este arreglo? Depende de varios factores. Uno es el nivel de error que yo requiera y el otro es el número de puntos. Entonces, con esos dos valores puedo ir jugando y dependiendo de cómo asigne esos valores, voy a tener un determinado número de iteraciones. Entonces, las iteraciones son las que me van a dar el tamaño para este arreglo que está por aquí. En la línea 40, bueno, lo siguiente es que en la línea 42 se incrementan las iteraciones
Incluso, bueno, lo que se podría hacer ahora que lo estaba pensando es mover esta línea para acá y dejar este valor así. Entonces, aquí cuando entra al ciclo, lo primero que va a hacer es decir, bueno, incremento el número de iteraciones en 1 y lo almaceno aquí. Entonces, si inicialmente había un 0, ahora aquí va a haber un 1, la primera vez que entra este ciclo. Entonces, cuando lleguemos a esta línea 40, la primera vez que se ejecute este ciclo for, este valor de iteraciones va a ser igual a 1. Bueno, hasta acá, no sé si está claro, si hay alguna duda o alguna pregunta. Ok, bueno, vamos a seguir entonces. ¿Qué va a pasar aquí? Después vamos a hacer los cálculos para el error. Entonces, recuerden que necesitamos resetear este valor del error que le dimos aquí en la línea 27. Entonces yo lo reseteo para que el valor sea igual a 0 ahora, antes de que entre a hacer ese cálculo. Bueno, estas líneas de la 46 a la 50 son prácticamente iguales a lo que hicimos la clase anterior. Entonces recuerden que lo que hace aquí es otra vez recorre todo el dominio, bueno, casi todo, porque recuerden que empezamos en 2 y terminamos en el valor anterior, desde 2 hasta 4 y desde 2 hasta 4, tanto para X como para Y. Entonces aquí lo que hacemos es decir, ¿sabes qué? Ya entré aquí la primera vez a este ciclo, entonces el valor para la magnitud del error va a ser igual a 0. Entonces este valor que está aquí la primera vez va a ser igual a 0. Entonces la operación, la primera vez que yo entre a este ciclo quedaría 0 más el valor absoluto de la resta entre, bueno, aquí tenemos que cambiarle estos valores, entre el valor nuevo de u en esta coordenada i, j y el valor anterior de u en la coordenada i, j. Y después de que se hace la resta se saca el valor absoluto. Entonces vamos a hacer la comparativa punto a punto. No sé, aquí la primera vez a lo mejor obtuve un valor de, no sé, de 0.5, ¿no? Para el primer punto. Entonces, la siguiente vez que se corra este ciclo, no sé, cambiando por ejemplo este índice, que se incremente en 1 este índice, lo que pasaría sería lo siguiente. Yo en la iteración anterior obtuve un valor de 0.5. Entonces lo que se va a hacer ahora es decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Ahora reemplazo aquí el 0.5 y le sumo el cálculo para el siguiente punto. Entonces si la diferencia, por ejemplo, en este nuevo punto ahora es de, no sé, vamos a suponer que es el valor de 1. Entonces ese 1 se le va a sumar al 0.5, que es el valor que estaba antes. Entonces el error se va a ir acumulando. El error ahora en total es 1.5. Y así se va a ir haciendo el cálculo en todos los puntos del dominio. Bueno, en todos los puntos considerando estas condiciones, ¿no? Entonces la comparación se va a hacer punto a punto y se va a ir acumulando el error. Lo que se va a hacer aquí en estos dos ciclos for es recorrer todo este dominio, claro, considerando estas condiciones, e ir acumulando el error. Entonces, una vez que se acabe de recorrer todo el dominio, se termina con un cierto valor de error y se queda almacenado acá. Entonces, este es el valor del error que se usa para poder hacer la decisión si se sigue corriendo el ciclo o no. Pero esta es la manera en que trabaja. Lo siguiente que vamos a hacer aquí es, en la línea 52, vamos a cambiar ese valor o calcular ese valor testigo que les había comentado más arriba. Vamos a formar un vector que va a tener un tamaño que va a depender del número de iteraciones. Entonces aquí lo que voy a hacer, lo que yo estoy diciendo aquí es que esta variable error-track va a ser un vector. Entonces la primera vez que va a entrar aquí las iteraciones son iguales a 1. Entonces el primer valor para este vector va a ser este valor que calculé anteriormente. Una vez que ya se acabaron de calcular estos o de recorrer estos ciclos. Entonces con cada iteración este valor se supone que tiene que ir cambiando.
y se va a ir acumulando aquí en este vector. Bueno, se va a ir almacenando, mejor dicho. La segunda vez que entra aquí al ciclo, este valor para iteraciones va a ser de 2. Entonces se va a tomar este valor que se calculó una vez que ya se pasó por aquí y se almacena en esa posición del vector. Y así sucesivamente, cuando haga la tercera iteración, se vuelve a hacer el cálculo del error y se asigna aquí a esta tercera posición y así sucesivamente conforme vaya recorriendo el ciclo. Bueno, aquí de las líneas 54 a la 57, lo que tenemos es una condición que es un if. Entonces, ese if va a ser una comparación entre dos valores. Esta función que está aquí es la función rem. ¿Cómo trabaja? Lo que va a hacer esta función es tomar dos argumentos. Entonces los va a comparar y va a decir, bueno, si se hace una división entre estos dos argumentos, ¿el residuo es 0 o no? Bueno, más bien va a calcular el residuo. Calcula el residuo, entonces esta función me devuelve lo que es el residuo. Déjenme mostrarles cómo trabaja. Entonces vamos, no sé, rem 4, bueno, 5,2. El residuo es igual a 1, entonces no sé, puedo seguir con, a ver, 14,3. El residuo va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque este 3 cabe 4 veces en 14 y van a sobrar 2. Por otro ejemplo, no sé, rem 25,5. El residuo es 0. ¿Por qué? Porque este 5 cabe exactamente 5 veces en el 25. Entonces lo que se hace es que esta función me devuelve un valor y la compara contra este 0 que está aquí. Bueno, ¿por qué me interesa hacerlo de esta manera? Para para que el ciclo nada más me esté imprimiendo este valor de iteraciones y esta magnitud del error que solamente lo imprima cada 100 iteraciones. No me interesa que lo esté imprimiendo cada iteración. ¿Por qué? Bueno, porque van a ver cuando corramos este algoritmo que va a tardar en hacer estos cálculos, más de 100 iteraciones. Obviamente depende de los parámetros que ya les había comentado, depende de el nivel de error que requiero y de qué tan finas quiero hacer las divisiones de mi dominio. Entonces esta línea sirve para eso. Y bueno, desde luego falta ponerle esta línea 59 que sirve para hacer el refresco de los valores. ¿Por qué? Porque recuerden que la siguiente vez que entre a hacer los cálculos, el valor para y ya debe de estar actualizado. Si yo quito esta línea, el valor para y nunca se va a actualizar, entonces se va a quedar atascado el ciclo, se va a quedar ciclado esta parte del código. ¿Por qué? Porque se están haciendo los mismos cálculos una y otra vez. ¿Por qué? Bueno, porque no se actualizó el valor para y. Entonces, cuando entremos por segunda vez a este ciclo, este valor de y ya debe de estar actualizado con los valores que yo calculé por acá. Aunque en realidad no es y, es u. Entonces vamos a cambiarlo aquí para que sea u. Vamos a guardar. Bueno, por ahora no vamos a graficar nada. Ahora lo que vamos a hacer nada más es correr este programa. Bueno, hay un problema en la línea 39. Vamos a ver dónde está 39. Ok, bueno, sí, faltó cambiar esta variable que sería u. Vamos a ver iteraciones 1. Ups, por aquí debe de haber algún error. Bueno, quizá requiera incrementar el valor para el error requerido. A ver. Bueno, vamos a ponerlo como 1 por 10 a la menos 4. Y vamos a correr. Bueno, me tomó 1965 iteraciones en llegar a este valor del error. Entonces, a ver, vamos a ponerlo en 1 por 10 a la menos 3, a ver cómo cambia. 741.
vamos a graficar el error, que sería plot. Bueno, esta es la manera como se va. A ver, déjenme. Bueno, vamos a cambiar algo más. Set GCA font size, coma, no sé, 26. A ver. A ver si modificó el tamaño. Ok. Bueno, aquí se está graficando el nivel del error. Entonces se está graficando y se grafica hasta que se alcanza la condición. Entonces la condición es que el error requerido debe ser menor que 1 por 10 a la menos 3. A ver, déjenme ver si se cumple o si hay algo raro por aquí. Ok, bueno, hasta ahí donde se cumpla la condición, hasta ahí se va a graficar. Entonces se ocuparon 741 iteraciones para alcanzar ese nivel del error. Obviamente yo puedo seguir bajando todavía más ese criterio para el error. Puedo decir que sea todavía más bajo el valor, no sé, 1 por 10 a la menos 4, o menos 5 o más bajo todavía. De hecho, bueno, no recuerdo el comando por ahora, pero hay un comando para inspeccionar cuánto tiempo computacional se está llevando este programa, que es Octave, para hacer estos cálculos. Y bueno, vamos a seguir reduciendo este criterio del error, a ver, a 1 por 10 a la menos 2. Y en realidad tomen en cuenta que lo que está pasando aquí es que no se va a tardar demasiado tampoco, eh, por la simple y sencilla razón de que el tamaño o las divisiones que nosotros establecimos pues tampoco es tan grande, es de 5. Vamos a ver, se tardó una iteración, entonces 1 por 10 a la menos 2. A ver, vamos a ponerlo, bueno, vamos a dejarlo como 1 por 10 a la menos 3. Mm, bueno, vamos a dejarlo con ese valor de 1 por 10 a la menos 3. Y vamos a dejarle este valor de 5 puntos. Entonces ahora sí vamos a graficar. Entonces vamos a descomentar ciertas líneas. Vamos a descomentar estas primeras líneas después del ciclo while. Y aquí recuerden que lo que estamos haciendo es construir dos matrices en esta línea 62. Para eso me sirve este comando de mesh grid, para construir estas matrices X y Y, que no hacen otra cosa más que generarme una matriz que contenga la coordenada en X para cada punto del dominio y otra matriz con las coordenadas en Y para cada punto del dominio. ¿Cómo lo hace? Bueno, tomando los valores que están dentro de estos dos vectores. Por eso el primer vector yo le especifico que vaya desde 0 hasta 1 con estos saltos de 0.25, y el segundo vector yo le especifico que vaya de manera contraria. ¿Para qué? Porque para que al momento de generarme la gráfica lo grafique correctamente. Que me tome en consideración que los valores de la parte superior de la matriz corresponden a los valores donde la coordenada en Y se va haciendo cada vez más grande o más positiva. Después, en la línea 63 lo que hacemos es generar una gráfica a partir de estas dos matrices que yo generé en la línea anterior. Y tengo que especificarle, en el tercer argumento va la variable que yo quiero graficar, que en este caso sería U, y el número de colores que yo quiero utilizar. Recuerden que es una gráfica de contornos. Entonces yo puedo decirle que quiero utilizar 5 valores o 4 valores. Entonces, no sé, vamos a ponerle 5 por ahora. Y la línea 64 es para que un lado de la gráfica se genere una barra de color, que no es otra cosa más que una herramienta para hacer una comparación. ¿Por qué? Porque yo visualmente voy a ver que ciertas regiones tienen un cierto color. Ok, pero ese color yo necesito relacionarlo con un valor, con el valor de U. Entonces, vamos a guardar y vamos a correr entonces. Bueno, esta es una solución muy tosca, por la razón que les comentaba anteriormente. El número de puntos es muy bajo aquí.
Entonces, bueno, hasta aquí, esta sería la solución cuando se alcanza un cierto nivel de error, ¿no? Que yo pues acá no me estoy poniendo tan estricto tampoco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar esto y vamos a modificar aquí. Vamos a ponerle también, a cambiarle el tamaño de la fuente. Set GCA font size, 26. Aquí, para no tener que volver a correr todo el código, lo que voy a hacer es, bueno, voy a guardar y como no modifiqué por ejemplo ni el número de puntos, ni no toqué nada de lo que está aquí arriba. Entonces, como nada más me interesa hacer la gráfica de los cálculos que yo ya tenía, yo voy a decir, bueno, no tiene caso correr todas las líneas de código anteriores, perdón. Aquí lo que voy a hacer es darle clic derecho, seleccionar estas líneas, clic derecho y voy a decirle ejecutar selección u oprimir la tecla F9. Entonces, ok, bueno, aquí ya quedó corregido. Pero bueno, es una solución muy tosca. Entonces vamos a cambiarle aquí el número de puntos. Vamos a ponerle que el número de puntos sea de 21. Y vamos a ver también cómo cambia el número de iteraciones. Entonces, aquí el número de iteraciones fue de 741. Vamos a ver cómo cambia cuando yo cambio este valor desde 5 hasta 21. Entonces vamos a hacer vamos a ejecutar este código. Y aquí sí va a ser más claro que cómo se va comportando el error. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos imprimiendo solamente cada 100 iteraciones. No nos interesa ver el resto de los valores. Aquí, bueno, y aquí ya van 1600 iteraciones, 1700, 1800, 1900. Y bueno, vamos a dejar que siga corriendo hasta que se alcance ese nivel del error. Entonces, esta solución, bueno, esta ya es la solución, me está imprimiendo la solución que yo le indiqué que se va a alcanzar con cierto valor del error. Se supone que en este punto ya no hay demasiado cambio en la solución. Entonces voy a cerrar esta ventana y vamos a volver a imprimir cómo se comporta. A ver, error track. Vamos a ver cómo se comporta esta variable que se está almacenando en un vector. Bueno, vamos a cambiarle también el tamaño de fuente aquí. Entonces, en el eje X se supone que tengo que tener el número de iteraciones. En el eje Y tengo el nivel del error. Entonces, si se fijan, conforme van avanzando el número de iteraciones, el error vaya disminuyendo cada vez más. Y no solo eso, sino que el error no disminuye de manera lineal. Si se fijan, el error disminuye de una manera, pareciera exponencial. Entonces, esta es la manera como se va a comportar el error. Cuando yo llego a un cierto número de iteraciones, realmente el error ya no va a cambiar demasiado, si se fijan. Eso quiere decir que a partir de ese número de iteración, la solución ya no va a verse un cambio tan drástico en la solución. El cambio más grande sucede al principio de la simulación, si se fijan. Pero a partir de un número de iteraciones, el cambio observable ya no va a ser demasiado grande. Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok. Bueno, vamos ahora a definir otra gráfica. Entonces vamos a descomentar estas líneas con Control Shift R. Otra vez.
Entonces aquí vamos a hacer una gráfica con respecto al tiempo del error. Entonces el error en este momento está almacenado en un vector, pero necesitamos, y bueno, se graficaba con respecto al número de iteraciones. Pero lo que vamos a hacer acá es definir una variable de tiempo de tal manera que ahora yo pueda graficar cómo se va comportando el error con respecto al tiempo. Entonces aquí necesito hacer una operación adicional por acá, si no me equivoco, y sería esta. ¿Para qué? Bueno, para poder empezar en un tiempo cero. O se podría bueno, a ver, vamos a dejarlo así. Entonces el tiempo en la primera iteración que correspondería al cálculo para el nuevo valor. Ok. Bueno, vamos a dejarlo de esta manera. Espero que no me marque ningún error. Entonces, lo que se está haciendo aquí es tomar este vector formado desde 1 hasta el número de iteraciones que tenga en total. Y cada elemento de ese vector se va a multiplicar por esta delta de tiempo. Y entonces si cada valor de ese vector se multiplica por esta delta de tiempo, se va a formar un nuevo vector, pero que ahora me va a indicar los valores de tiempo para cada iteración. Entonces esta línea 68 es lo que hace. Luego vamos a generar una figura en la siguiente línea, y en la siguiente línea lo que vamos a hacer es graficar. Igual, como yo no necesito correr todo lo anterior para poder hacer esta gráfica, entonces voy a hacer lo siguiente. Selecciono estas tres líneas y le doy aquí donde dice ejecutar selección. Ok, bueno, aquí faltó agregarle otra línea para cambiarle el tamaño de la fuente. Incluso, bueno, vamos a ponerle dos etiquetas, una para X y otra para Y. Entonces la etiqueta para X va a ser tiempo y la etiqueta para Y va a ser error, y el título va a ser error contra el tiempo. Igual selecciono todas estas líneas, clic derecho y ejecutar selección. Ok, bueno, incluso le puedo subir más la fuente. A ver, vamos a subírsela a 32. Ejecutar selección. Bueno, incluso podemos seguir modificando otros parámetros, como por ejemplo el ancho de línea. No sé, vamos a dejarlo de 2. A ver, y vamos a volver a correr. Bueno, este es el comportamiento del error con respecto al tiempo. Entonces, se supone que en este tiempo, que es bueno, incluso podríamos saber de cuánto es ese valor de tiempo. Vamos a donde está t. Ok, t. Entonces vamos hasta el último valor. El último valor es de 2.464 por 10 a la menos 1. Entonces, en este tiempo se alcanza, entre comillas, esta estabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque depende del criterio que yo esté manejando para el error. Se va a incrementar el número de iteraciones y yo voy rebajando ese umbral para el error. Entonces, bueno, esta sería la gráfica para el error con respecto al tiempo. Y ahora vamos a agregarle o vamos a descomentar otras cuantas líneas de código. Igual Control Shift R. Aquí lo que voy a hacer es definir primero una variable que se va a llamar selector de iteración. Recuerden, y me voy a pasar para acá, recuerden que yo tengo una serie de rebanadas. ¿Cuántas son? Bueno, depende de cuántas iteraciones haya tenido. Si fueron 6000 iteraciones, entonces tengo 6000 matrices, un vector formado por 6000 matrices. La pregunta es la siguiente, ahora, ¿yo a cuál quiero acceder? ¿Cómo puedo acceder a cualquiera de estas rebanadas para poder graficar la solución en un número determinado de iteración?
Entonces, por eso es por lo cual estoy poniendo esta variable aquí. Y le puedo asignar cualquier valor, no sé, por ejemplo, 550. Vamos a dejarla tal y como está por acá. Lo segundo que voy a hacer es definir otra variable que se va a llamar y paso de tiempo. Y va a ser igual a bueno, más bien aquí tendríamos que cambiarle, ya no es y, es u. Vamos a cambiarlas de una vez. Entonces, esta variable u temporal es esta variable que está acá, que es este vector formado de matrices que está por aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer sería lo siguiente. Esta va a ser mi nueva variable, que es u-paso tiempo. Creo que la había nombrado así. A ver, u-paso tiempo. Ajá. Entonces, lo que yo voy a decir aquí con esta operación es decir, a ver, ¿sabes qué? Si esta es la rebanada número 550, entonces toma estos valores que están en esta rebanada y asígnalos aquí. Asígnalos en este arreglo. Entonces, para eso me sirve ese selector de iteración. Yo selecciono cualquiera de estas rebanadas, tomo todos los valores de esa matriz y los asigno a esta nueva matriz que está aquí. Entonces, eso es lo que hace esta línea número 78. Pero bueno, hay un detalle aquí y vamos a ver ahorita cuál es. Entonces vamos a comentar estas líneas temporalmente. Yo entonces ya había ejecutado hasta la línea 74. Ahora voy a ejecutar estas otras dos líneas, igual, clic derecho y ejecutar selección. Entonces lo que hizo ahora es hacer una asignación. Yo tomé esa rebanada y la asigné a una nueva variable, que es esta que está por aquí. Pero hay un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si se hace de esta manera solamente sin hacer ninguna corrección, lo que va a hacer es tomar esto que está aquí, va a seleccionar una rebanada y sí la va a asignar aquí. El problema es que esta variable que está aquí de este lado izquierdo sigue siendo una variable de 3 dimensiones, un arreglo de 3 dimensiones. Entonces necesito cambiarle o modificar ese tamaño del arreglo para que no sea un arreglo tridimensional, sino que sea un arreglo en 2D. ¿Por qué? Porque solamente me interesa tomar los valores de la matriz. Para esto existe un comando en Octave y en MATLAB que se llama reshape. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle, a ver, ¿sabes qué? Toma esta variable que yo definí en la línea anterior y recórtala de tal manera que solamente quede una matriz. No me interesa que quede una variable, digamos, un arreglo en 3D. Me interesa que quede un arreglo 2D, que es una matriz. Ahora, para poder utilizar esta función requiero de dos argumentos. El primero va a ser el arreglo que yo quiera modificar de tamaño. Y el segundo va a ser precisamente indicarle a qué tamaño se va a hacer este cambio. Entonces yo le voy a decir, a ver, ¿sabes qué? A que sea este tamaño de n puntos por n puntos. Vamos a correr esta línea 79 nada más. Entonces ejecutar selección. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Que esta u paso de tiempo ahora ya nada más es una matriz de 21 por 21 en este caso. Vamos a cerrar esto de aquí. Entonces ya tengo aquí este arreglo. Ya lo cambié de forma para que nada más sea un arreglo tridimensional. Bueno, todo esto se hizo para poder generar la siguiente gráfica. Entonces vamos a copiar, vamos a copiar algunas de estas líneas. Y vamos a copiar también bueno, vamos a dejarlo así. Entonces vamos a descomentar estas líneas que están por aquí. Control Shift R. Entonces, bueno, se va a generar otra figura. Y ahora lo que se va a graficar es esta Y paso de tiempo. Igual, yo creo que vamos a cambiarla que sea nada más. A ver, por acá tenía otra gráfica parecida. Vamos a dejarlo que sea nada más 5 colores. Bueno, vamos a dejarlo de 12 de una vez y a cambiarlo también en el otro. ¿Dónde está? Ok, 12.
Entonces, consideren que esta gráfica va a corresponder a un instante de tiempo determinado. ¿Cómo lo calculo? Multiplicando este valor que está aquí, que es el número de iteración, por la delta de tiempo. Entonces, yo voy a tener una gráfica para mi solución en un tiempo determinado. Vamos a correr nada más estas líneas de código. Ok, bueno, hay un error porque igual había que renombrar esta variable que está aquí, pero vamos a volver a graficar. A ver, ejecutar selección. Bueno, esta va a ser la solución que corresponde a este instante de tiempo. Entonces lo que hice otra vez fue tomar una de esas matrices para graficar la solución en un instante de tiempo determinado, antes de que se alcanzara, digamos, el criterio del error. Y yo puedo hacerle así, puedo seleccionar, no sé, a ver, a lo mejor puedo tomar la iteración 100 y ver cómo se comportaba la solución en ese instante de tiempo. Y volver a graficar acá. Entonces voy a guardar y selecciono ahora todas estas líneas y le doy en ejecutar selección. Entonces, bueno, puedo tomar un instante determinado de tiempo y checar cómo se estaba comportando la solución para ese instante de tiempo en específico. Pero también puedo generar una animación, entonces que de hecho, bueno, va a ser lo último que vamos a hacer en esta práctica. Y voy a descomentar estas líneas que están acá, Control Shift R. Bueno, hasta acá no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Ah, ok. Sí, mira, lo repito. Suponiendo que nada más quieras ejecutar esto que está aquí, lo que tú vas a hacer es que con tu mouse vas a seleccionar todas estas líneas y después le das clic derecho y va a haber una opción, está casi hasta abajo, que te dice ejecutar selección. Entonces le vas a dar clic en esa opción y te va a ejecutar nada más esas líneas de código que tú le indiques. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Mm, a ver. Bueno, se puede... Pensaba comentar estas líneas que están aquí, pero se pueden dejar así. No nos estorbaría acá. Bueno, creo que no. Creo que no nos estorbaría, pero los voy a comentar de todos modos. Mm, Control R. Si quieren comentar un grupo de líneas, lo que hacen es la seleccionan y oprimen Control R en su teclado. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí como siguiente paso es generar una animación, entre comillas. Lo primero que voy a hacer es definir cada cuántas iteraciones quiero que me imprima en la gráfica. ¿Sí? No, no va a ser una animación, digamos, de manera continua. Entonces es como tener una película, pero solo tomar ciertos cuadros para formar mi película. No voy a tomar todos. ¿Cómo le voy a hacer aquí? Bueno, este primer número, que es n igual a 100, con este número le indico al programa, le indico, ¿sabes qué? Quiero que me grafiques la solución cada 100 iteraciones. No me interesa checarla cada uno o cada dos, cada 100. Puedo modificar este valor, pero bueno, por ahora vamos a dejarlo en cada 100. Lo siguiente que voy a hacer es definir un vector que va a ser este vector que está aquí, que se llama pasos tiempo, que va a ir desde 1 hasta el número de iteraciones que se hayan alcanzado, con saltos de 100 en 100. Entonces va a graficar de la siguiente manera: 1, 101, 201, 301, etcétera. Y después, bueno, esta línea 90 me sirve para generar una figura. ¿Cuál va a ser la diferencia con respecto a lo que yo hice en estas líneas que acabo de comentar? De hecho, va a ser prácticamente lo mismo que hice en estas líneas. La diferencia va a ser es que
La diferencia sería que ahora tengo que cambiar estas líneas o ajustarlas para poder correrlas dentro de este ciclo. ¿Por qué? Bueno, porque este es un ciclo que va a ir desde 1 hasta el número de elementos que se tengan en este vector. Entonces, bueno, temporalmente voy a comentar, bueno, de hecho ni siquiera necesito comentarlo. Vamos a hacer lo siguiente, voy a seleccionar estas tres líneas de código y le voy a dar clic derecho y después aquí en ejecutar selección. Entonces voy a ver qué es lo que está dentro de este vector que dice pasos tiempo. Entonces dentro de este vector están los valores que yo les comentaba. Se van a ir checando cada 100 iteraciones. Entonces se va a ir checando en la primera, en la iteración 101, 201, 301 y así se va a ir hasta donde alcance. ¿Por qué digo que hasta donde alcance? Porque las iteraciones son 2464. Ya no se alcanza por ejemplo, poner un valor de 2501 porque ya se sale del rango. Entonces voy a cerrar esto de aquí. Pasos tiempo. Bueno, este vector pasos tiempo tiene un tamaño de 1 por 25. Quiere decir que entonces este ciclo for va a ir desde 1 hasta la longitud de este vector. La longitud es 25, entonces el ciclo for iría desde 1 hasta 25. Incluso podemos tomar, por ejemplo, este comando que está aquí para que vean de qué les estoy hablando. Entonces yo lo que hago con este comando es obtener la longitud de un arreglo. En este caso es la longitud de este arreglo que se llama pasos tiempo y es igual a 25. Entonces este ciclo otra vez va a correr desde 1 hasta 25. Bueno, todo esto indirectamente dependería del número de iteraciones. Entonces si yo le voy subiendo el número de iteraciones, este vector entonces empezaría a crecer de tamaño. Obviamente este tamaño de iteraciones no lo defino yo. Lo podría definir yo, pero aquí estoy haciendo que dependa de ciertos valores, como por ejemplo el número de puntos y como por ejemplo lo que es el valor para el error. Entonces, bueno, yo lo definí indirectamente. Entonces, el número de veces que se corra este ciclo for va a depender de esta longitud de este vector, que a su vez depende del número de iteraciones. ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a poner aquí dentro de este ciclo for? Vamos a poner otra vez esta variable que es el selector de iteraciones. La diferencia aquí es que esta variable va a ir cambiando conforme yo vaya metiéndome a este ciclo o conforme yo vaya iterando. Entonces ahora pongo este pasos tiempo en función de i. Entonces bueno, aquí la primera vez va a tomar el primer valor, la segunda vez va a tomar el segundo valor, la tercera vez va a tomar el tercer valor y así sucesivamente. Entonces incluso podríamos ir adivinando de una vez porque ya sabemos qué valores hay aquí. La primera vez va a tomar un valor de 1. La segunda va a tomar un valor de 101. La tercera va a tomar un valor de 201 y así sucesivamente. ¿Para qué? Bueno, para que cuando se pase a la siguiente línea yo diga, a ver, ¿sabes qué? Tómame por ejemplo, no sé, supongamos que vamos en la tercera iteración de este ciclo. Tómame entonces la iteración número 201, consulta la solución en esa iteración y asígnamela aquí. Y en la siguiente línea se hace un cambio de forma que ya les había explicado ahí arriba. Entonces se va a tomar ese valor, se cambia la forma de este arreglo que es yTiempo y después se grafica. Y bueno, para esta gráfica vamos a colocarle esta línea de aquí. Vamos a colocarla acá también. Entonces bueno, se coloca la barra de colores, se imprime esta variable con 12 niveles de color. Se va a poner este título. Que bueno, este título, para poder ponerlo, este título en realidad es un arreglo de caracteres. Entonces todo lo que yo meta aquí dentro de estos corchetes deben ser caracteres. Si no, si no Octave me va a marcar un warning o un error. Entonces yo aquí lo que hice fue abrir esta apóstrofe, tiempo igual a y un espacio. Después de ese espacio se va a imprimir lo que sea que esté aquí. Entonces no sé, vamos a suponer que al ejecutar esta operación, esta multiplicación me da un valor de, no sé, de 3. Entonces lo que se va a imprimir aquí va a ser tiempo igual espacio 3
segundos. Incluso creo que aquí faltaría un espacio. Entonces, tiempo igual, lo que sea que haya aquí. Obviamente tengo que, bueno, aquí pasa otra cosa. Esta cantidad es una cantidad numérica. Yo les había comentado que todo lo que va aquí adentro deben de ser caracteres. Entonces, para poder hacer esa conversión, uso esta función que está aquí, que es num to string, así se llama la función. Lo que hace es tomarme el valor numérico y cambiarlo a caracteres, a una cadena. Entonces, otra vez, lo que sea que esté aquí lo va a colocar como una cadena. Si por ejemplo son 3.5, entonces me va a poner tiempo igual a 3.5 segundos. Y bueno, la siguiente línea ya saben para qué funciona. Estoy modificando el tamaño de la fuente para los ejes en la gráfica. Y la siguiente línea sirve para hacer una pausa. Entonces va a correr todas estas líneas de código hasta que llegue a esta línea número 100. Y se va a esperar 0.25 segundos. Entonces se va a esperar ese tiempo y va a volver a correr el ciclo y se va a volver a esperar y así se va a seguir. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que se alcance la condición final para el ciclo, ¿no? Entonces, bueno, otra vez no requiero correr todo el código. Solamente voy a seleccionar estas líneas que están aquí, clic derecho y ejecutar selección. Bueno, vamos a ver si no hay ningún error. Bueno, de hecho sí va a haber un error. ¿Saben por qué? Porque no renombramos estas variables que están aquí. Entonces vamos a cambiarles el nombre. Todas estas son U paso de tiempo. Y bueno, creo que ya. A ver, entonces vamos a correr ahora sí. Entonces aquí lo que está haciendo es simular como si fuera una especie de animación. Entonces va a llegar a un punto en el que ya no van a ver que la solución ya no va a cambiar tanto. Y de hecho, si se fijan, la solución cambió mucho al principio, pero en este instante en el que vamos, que son 0.21 segundos, ya no está cambiando demasiado. Entonces, esta es una manera que yo tengo de inspeccionar cómo se comporta la solución, pero de manera visual. ¿Por qué? Porque numéricamente yo tengo mucha información. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar cada matriz es de 21 por 21. Y después depende de cuántas iteraciones tenga. No sé, puedo tener 2500, 3000, 4000. ¿Me voy a poner a inspeccionar cada valor para cada matriz? Obviamente no. Para mí me es más sencillo verificar cómo se va comportando la solución de manera visual. Entonces, bueno, déjenme volver a correrlo. Nada más que ahora vamos a ponerle una pausa aquí para que para que genere la figura, pero no se siga corriendo hasta que yo le diga, hasta que yo le indique con el teclado, para poder cambiarla de tamaño y que ustedes vean cómo se va comportando la solución. Entonces aquí vamos a ponerle en ejecutar selección. Ok. Bueno, aquí se supone que ya está esperando mi entrada con el teclado. Entonces voy a modificar la figura, el tamaño y ahora sí. Espero que... Ok, bueno, ahí está. ¿Cuándo cambió más la solución? Bueno, entre las primeras 100, 200 iteraciones es cuando más cambió la solución. ¿Cómo puedo cerciorarme de esto? Con el nivel del error. Entonces, yo por ahí ya tenía una gráfica del error. Entonces, esa gráfica del error a mí me sirve para verificar precisamente esto que yo estoy viendo aquí. Que entre las primeras 100 o 200 iteraciones es cuando más cambia el error. Después, se puede decir que permanece estable dentro de un cierto rango. Sí sigue cambiando, pero cambia a un ritmo mucho más pequeño. Ok. Bueno, y bueno, podríamos aquí seguirnos jugando, por ejemplo, no sé, con el número de puntos que yo voy a hacer para las divisiones, por ejemplo, para el error. Pero bueno, son parámetros que yo puedo empezar a trabajar o cambiar y ver cómo trabaja el número de iteraciones, cómo va cambiando ese número de iteraciones conforme yo voy moviendo estos parámetros. Entonces, bueno,
Esto era lo que íbamos a ver en la práctica del día de hoy. No sé si les queda alguna duda o alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Ok, bueno.